Bueno, este es un tema que ha sido discutido, analizado, tratado, provocó muchísimas marchas, protestas, reuniones sobre reuniones con las autoridades anteriores al municipio. Vamos a recordar que en el 2015 es el municipio de Esmeraldas, conjuntamente con el Banco de Desarrollo, quien convoca una licitación internacional para efectos de poder establecer que en esta etapa, una segunda etapa de la que se hablaba de la repotenciación del sistema de agua potable de Esmeraldas, era necesario que se invirtiera mucho más dinero de los que se habían invertido. Para recordarles que ya se habían invertido alrededor de 72 millones de dólares anteriormente en una primera repotenciación, porque la original costó alrededor de 36,000 millones de sucres. Entonces, en la época de Rodrigo Borja fue eso. Eso fue en la época de Rodrigo Borja, que fue el que terminó el proyecto, ¿no? Porque esto lo inició el arquitecto Sisto Durán Ballén. Pero Esmeraldas ha tenido toda su vida, en sus 180 años de democracia, de provincialización, ha tenido problemas con el agua potable, siendo que esta es la desembocadura de uno de los deltas más grandes de la región. ¿Por qué no tenemos agua? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué, pese a haberse hecho tantas inversiones, no tenemos agua? Bueno, voy a recordar que en el 2015 se hizo la fase de convocatoria, en el 2016 se firmaron los contratos, fueron 3 contratos que se los dividió en módulos. En el 2017, viendo que habían transcurrido 13 meses de operación de las 4 empresas, porque se contrató 3 empresas para construcción y una empresa o una asociación para un proceso de fiscalización. Ese proceso de fiscalización es el que nosotros lo consideramos como el proceso más mañoso. Mañoso porque... Ahí estuvo el mayor problema. Ahí estuvo el problema inicialmente. ¿Por qué? Simplemente porque se contrató a una empresa vinculada con las constructoras. Y como antes de eso ya se habían distribuido los valores, entonces quedamos en que se contrataron 32 millones de dólares por parte de Hidalgo, 29 millones por parte de Coandes y AB Acciona, que tenía una parte fundamental. Esto es lo que significó la verdadera desgracia, digo yo, porque nosotros cuando entramos a revisar estos proyectos, una vez constituido como comité de usuarios, encontramos que esos proyectos estaban con sobreprecios. Revisamos, pedimos contratos al municipio de Esmeraldas, pedimos todos los detalles técnicos, no puedo decir que nos negaron, sí nos los entregaron y comenzamos a hacer la revisión en cada uno de los sitios. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2017. 2017 se suponía que el contrato tenía un avance de obra de algo parecido a un 60%. Eso se suponía en términos de contractuales, pero en la práctica no habían esos avances. Esta razón nos llevó a tener reuniones con los señores de las empresas, reuniones con el señor alcalde, conclusiones. Se detectó que había demasiadas fallas en el proceso constructivo. Se lo dijo en la oportunidad del caso. Se lo dijimos, pedimos informes, entregamos informes, les dijimos que el proyecto tal como estaba siendo construido iba a tener problemas en el futuro. No se hizo caso, se hizo de la vista gorda, parece que todos estaban de acuerdo en que a Esmeraldas había que perjudicarlo, porque ¿qué otra explicación se encuentra? El mismo alcalde, en su momento, nos dijo que dejáramos de hacer problema porque el proceso estaba en plena fase de desarrollo. Se mentía, continuamente se mentía.
Por eso es que nosotros tuvimos que recurrir a una serie de autoridades. Recurrimos a la Contraloría. Descubrimos posteriormente que la Contraloría era parte del juego. Recurrimos Nunca tuvieron respuesta de Contraloría. Jamás. Se hicieron unas averiguaciones posteriormente y se detectó que el señor que estaba a cargo de la Contraloría había sido un colaborador del municipio de Esmeraldas, era parte del mismo cuento, del mismo tongo. Entonces, cuando este proceso se suponía que tenía que ser inaugurado el 24 de abril, 25 de abril del 2018, nosotros les dijimos que cómo iba a ser inaugurado un proceso que ni siquiera tenía el alcance del 90%. Sin embargo, los errores técnicos que habíamos encontrado nos daban a entender que el proceso no iba a ser terminado de buena manera. Esto lo dijeron también en su momento. Todo se dijo en su momento, a todo se denunció. Consejo de Participación Ciudadana, que tuvo mucho que ver también en esta fiscalización. Nosotros presentábamos nuestros informes de manera permanente al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuántos informes les presentaron? Bueno, nosotros estuvimos presentando alrededor de 5 informes, porque los informes que teníamos que presentar eran semestralmente. Ese era parte de nuestro compromiso como el funcionamiento de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana. Eso significó que en algún momento pedimos que se haga cargo la Contraloría de una auditoría de trabajo técnica para que pueda demostrarse lo que nosotros estábamos diciendo. Tampoco respondió. Tampoco hubo respuesta. Posteriormente a todo aquello que nosotros habíamos denunciado y en pleno desacato de las recomendaciones que habíamos hecho, se construyó o se inició el proceso constructivo de una área de captación, que esa área de captación estaba a 70 metros del punto anterior. Nosotros dijimos que eso no era posible. Es decir, todos los diagnósticos que habíamos hecho nos daban la razón. Bueno, terminó su periodo el señor Lenín Lara y luego nosotros tuvimos una reunión con la señora alcaldesa y le pedimos que por favor ese proceso lo revisen de manera que se pueda tener un diagnóstico real de qué era lo que estaba ocurriendo. En el proceso constructivo habían fallas. En el proceso de montaje de la tubería hubieron fallas. Se construyó en áreas, los tanques en áreas que habían cierto nivel de riesgo. Como el caso de Barrio Chone. Barrio Chone. La mina de piedra. Nunca se hizo caso de las recomendaciones que se hacían. Se inició el proceso de distribución cuando nosotros les habíamos indicado, si no corrigen las fallas, si el sistema de bombas que se implementan para el control de flujos, si no se establecen verdaderos controles, si no se producen, si no se hacen los procesos de revisión profunda de las tuberías, vamos a tener problemas. Y nos reunimos con la señora alcaldesa en la Universidad Católica y le dijimos, estas son las investigaciones que el comité de usuarios ha hecho. Nos gustaría realmente participar en ellos para que puedan ustedes no perder el tiempo, sino para que se corrijan los errores. Nunca se hizo caso. Y nos dejaron de lado, por sesgo político, por lo que quiera que haya sido, pero nos dejaron de lado. El planteamiento de ustedes es algo técnico, porque ahí tuvieron profesionales que conocen. Todos los que estuvimos participando de este comité de usuarios y los que hemos seguido participando del comité de usuarios, tenemos una formación que está muy relacionada con las actividades que se desarrollaron. Todos tenemos experiencia y todos tenemos el conocimiento pleno de todo lo que es el proceso constructivo en este tipo de actividades. ¿Cómo está planteado? ¿Seguirán los problemas de agua potable para Esmeraldas? Pero miren, mi querido Fabricio, ni siquiera se ha podido poner en marcha las nuevas líneas. Ni siquiera se ha podido recibir el proyecto.
Estamos a 2021, cuando el proceso de inauguración se lo tenía calculado para el 2018. Han pasado 3 años más. La señora alcaldesa tiene 2 años cumplidos en la alcaldía. Y ahora nos dicen que recién van a hacer un inventario con la Contraloría. Por Dios, todos los procesos que se construyen en Esmeralda, no sé por qué, nunca tienen un buen fin. Un proyecto que tiene una inversión tan elevada, ¿cómo es posible que hasta ahora ni siquiera se haya podido recibir a las 3 empresas? No se ha recibido. Y entonces, ¿cómo vamos a exigir que este sistema funcione? Todo lo que empieza mal termina mal. Así inició mal este proyecto. Pues bueno, nosotros lo dijimos y lo advertimos. Había que corregir todo lo que estaba mal desde el principio. Y la señora tuvo la oportunidad de hacerlo. Antes de recibir el proyecto, debía haberse hecho una auditoría técnica de trabajo. Ese proyecto es un desastre. Y lo que es más, todo el sistema de tuberías, ahora les aparece que están calichadas. Pero ¿cómo es que puede hablarse de tuberías que fueron instaladas hace más de 4 años que están calichadas? Quiere decir que no hubo una verdadera fiscalización. Y si se pagó $3.600.000 por una fiscalizadora que no cumplió, pues bien, nosotros decíamos, ¿por qué no se hacen efectivas las garantías? Si es que hay problemas, las empresas tienen la obligación, pues para eso son los contratos y para eso es que se cubre con todas las pólizas de fiel cumplimiento y de garantías técnicas. Pero eso no ha sido posible hasta ahora. Y es probable que si en noviembre, como se ha dicho, no se recibe el proyecto en las condiciones que esté, porque más o menos a eso apuntan, a recibirlo tal como esté, sin siquiera saber realmente qué parte funciona y qué parte no funciona de ese proyecto. Ese proyecto es un híbrido, porque no es que se está haciendo un sistema paralelo. El sistema era una repotenciación. Obviamente, si no funcionan las nuevas tuberías, si no funcionan las nuevas válvulas, si no funcionan la captación de agua cruda, no vamos a tener agua. Tenemos inquietudes con Iván. Correcto, y un saludo cordial al ingeniero Norman Cabezas, presidente de este comité de vigilancia. A pesar de que se hizo todo este seguimiento durante los años en los cuales ustedes se conformaron como comité de vigilancia, ¿qué pasó con el Consejo de Participación? O sea, ahí ya no me explico si habían informes sobre muchas de las irregularidades que se daban en este proceso. El Consejo de Participación Ciudadana respondió, no hizo ningún proceso de investigación, se quedaron con la documentación bajo las carpetas, no se hizo absolutamente nada. O sea, vayamos evacuando esto por parte de don Norman. Verá, mi querido, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, como usted lo ha dicho, no funcionó. Recuerde que nosotros estuvimos en una participación en la Asamblea Nacional y posteriormente a la Asamblea estuvimos también en el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana se comprometió a venir a Esmeralda con una comisión técnica. La comisión vino después de un periodo de tiempo, recuerdo que fue unos 2 o 3 meses. Estuvimos reunidos aquí 2 días con ellos. Les demostramos con todos los elementos de juicio que el proyecto tal como estaba concebido no iba a funcionar. Les demostramos que si las condiciones de ese proyecto seguían tal como se las estaba aplicando, no iba a tener Esmeraldas resuelto el problema del agua potable. El Consejo de Participación Ciudadana lo único que hizo fue soslayar el tema. Nos indicaron que ellos no eran jueces y que al final del camino eso lo iban a derivar a la Contraloría General. Pero por lo menos debieron emitirle un informe a ustedes. Nunca nos dieron respuesta de los informes que nosotros teníamos, nunca nos presentaron un documento
que justifique la verdadera razón por la cual nosotros nos habíamos sacrificado por tanto tiempo, porque eso que nosotros hicimos es lo mismo que está haciendo la Comisión de Investigación, que es un ente eminentemente privado, que no tiene ningún beneficio económico, que no tiene ninguna colaboración. Nosotros todo lo que hacíamos, lo hacíamos bajo nuestra propia responsabilidad. Posteriormente, el Consejo de Participación estuvo reunido en la Universidad Católica. Disque vino Esmeraldas cuando ya había retomado la nueva directiva del Consejo de Participación y se comprometieron a seguir profundizando en las investigaciones. De eso acá han pasado alrededor de 2 años o año y medio y no vemos hasta ahora nada que nos diga que ese proyecto de 130 millones de dólares ni siquiera se lo recibe. Nadie da la cara para decir esta es la empresa o estos son los responsables. No a nosotros, como lo dijimos desde el principio, es a la ciudadanía esmeraldeña. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo de investigación técnica que permitiera guiarse las autoridades. Si es que no había el interés de los alcaldes, por lo menos la Contraloría debió hacer un trabajo por su propia responsabilidad, pero no lo hicieron. Consejo de Participación en este momento está en entredicho, es muy poco lo que hace, es muy poco lo que se puede esperar de ellos y seguimos en Esmeralda con una posición incierta. Nosotros nos dedicamos como comité de usuarios a recabar información. Nosotros lo que hemos hecho es escribir todo lo que considerábamos que era lo pertinente. Hemos escrito alrededor de 3 artículos en la revista Punto de Vista. Hemos escrito documentos a nivel nacional en el diario El Universo, porque nos damos cuenta que el tema es más allá. El tema es parte de esta cadena de corrupción a nivel nacional que se gestó. Esperamos pacientemente que con el nuevo gobierno esto se vaya desmontando, porque créame, a mi juicio y sin temor a duda, esto viene desde el Banco de Desarrollo. Desde ahí viene esta cadena de corrupción que no va a terminar en buenos términos para Esmeraldas, porque Esmeraldas nunca ha tenido agua potable de manera permanente. Y es más, mucha gente factura agua sin consumo. Eso también lo abocamos en su momento y nadie da explicaciones. Ahora, claro, la señora alcaldesa dice que ella no tiene la culpa de todo lo que ha ocurrido. Nadie le está echando la culpa a ella. La culpa la estamos revertiendo porque no está haciendo los pasos correctos que debía hacer para corregir el problema. Porque si Esmeraldas no hace nada, la alcaldía no hace nada, entonces muy pronto toda esa tubería que esté enterrada, todo el proyecto se va a entrar sin funcionar. En obsolescencia. Es más, se va a deteriorar. Se va a deteriorar. Eso no le quepa la menor duda. Eso es lo que está ocurriendo en diferentes puntos, porque mire, ayer nos pasaron fotografías de otras 2 fugas, ya que se están notando justamente en el sector de la Y de Huerta Larga, en ese sector donde está, creo que colocaron ayer mismo el monumento a Vargas Torres. Hay 2 fugas inminentes ahí. Ojalá sean solamente fugas domiciliarias, no sean las fugas de la línea que pasa, porque sería otra vez, ya creo que se suspendió el sistema de agua potable ayer, nuevamente se tenga que suspender. Pero vamos a otros temas. Mañana la tendremos a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Se ha comprometido justamente, ella estaba en línea con nosotros en estos momentos, escuchándolo a usted, señor ingeniero Norman Cabezas. Está comprometida ella mañana en una entrevista. Estamos hablando de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doña Sofía Almeida. Va a estar en una entrevista con nosotros en exclusiva. Ahora bien, el tema está en el agua potable, que ese
esa empresa de fiscalización o a quien se le otorgó el recurso económico para que fiscalice, no hizo absolutamente ninguna fiscalización. Hablamos de un señor de apellido Carpio, según lo que tengo entendido, porque ya son algunos años. Este ciudadano, me decían inclusive que tenían vínculos hasta con las mismas empresas, había sido, no sé si accionista o no, de las empresas que concursaron en este proceso. Ahora, ¿usted me lo ratifica o no, ingeniero Norman Cabeza? Ahora bien, la inacción del municipio en aquella época, por la inacción del municipio en aquella época, los 8 meses que ya tenía el proyecto aprobado, este proyecto no reembolsable, según la historia de esta situación, genera que el Banco de Desarrollo tome causa dentro de la contratación y ellos mismos ponen a sus diferentes funcionarios a que procesen lo que el municipio de aquella época no lo estaba haciendo. ¿Me confirma usted eso? Claro, el tema pasa y no es el ingeniero Carpio. El ingeniero Carpio era el director de la unidad de gerenciamiento. Había otro que era primo de Carpio, que era el ingeniero Capello. Él era el que dirigía la unidad de fiscalización con un equipo de profesionales que originalmente vinieron profesionales probos, capaces, pero a lo largo del camino se fueron distanciando porque no estuvieron de acuerdo con mucho de las formas como se manejó el asunto. Capello era, hasta nosotros tuvimos en alguna vez un entredicho y le dijimos si están vinculados, ¿cómo pueden fiscalizar? Pues, y es que así inició este proceso, mañosamente. Pero estaban vinculados con qué empresa, Norman, ¿con qué empresa que estaban vinculados ellos? No le escuché la última parte. Le preguntaba con qué empresa es que estaban vinculados el señor Capello y como familiar del señor Carpio, que también pertenecía a la UGP. La unidad de gerenciamiento era la que realmente la unidad ejecutora del proyecto. Y en esta parte, el ingeniero Capello era la empresa fiscalizadora. Usted entenderá que allí se pagaron planillas por adelantado. Eso está prohibido por la ley. Por eso se decía que los avances de obra estaban entre el 95, 96, 97, 98. El último informe o el reporte que nos dieron a nosotros es que tenían 98% de avance. Si es que ese era el avance, ¿qué faltaba y por qué hasta ahora, habiendo transcurrido 2 años más, por qué hasta ahora no se ha terminado los proyectos? No se los ha terminado porque muchos de las planillas se las cobraron por adelantada. Todo eso producto de que en alguna ocasión se nos informó que el municipio que tenía que pagar el IVA no se los pagaba. Entonces, para compensar, hacían planillas de avance de obra que no existían. Todo eso existió en ese proyecto y todo aquello fue denunciado en su momento a la Contraloría. La Contraloría decía que de acuerdo a la ley no podía intervenir un proyecto que no se terminaba. O sea, lo que les dijimos en alguna ocasión, están esperando que terminen ellos, que se vayan para recién comenzar a poner en evidencia las fallas, los errores que hay. Y ahí están los resultados. Lo que ustedes están viendo, esas rupturas de tubería, fue la tubería que instaló en algún momento esta empresa Promo Caldedomia, que eran alrededor de 7 o 6.7 kilómetros que venían desde el tanque nodriza o el tanque de distribución, o también se le llama tanque de carga, a la línea que va a Tacames. Esa tubería fue instalada por la empresa Promo Caldedomia, quedó incompleta. No sé si ustedes recuerdan que hubo un problema allí porque se decía que la fotocélula del tubo, o sea, el grosor del tubo, la lámina del tubo no era la ideal, no era la adecuada. Se estaba hablando de una lámina de 7.1 y realmente lo que se necesitaba era una lámina de 10 milímetros a 12 milímetros. Esa tubería estuvo
7 años expuesta. Y nosotros montada, claro. Que si a esa tubería la iban a utilizar, eso no servía, porque esa tubería estuvo mucho tiempo abandonada y no podían aplicarla. Eso lo hicieron. No lo hizo la Hidalgo. Esa fue un trabajo que lo hizo la Agua Potable a través de la compañía Eseico. Eso les dijimos, desechen esa tubería. Porque si esa tubería la van a utilizar como tubería de conducción, más tarde que temprano van a tener los problemas. Y ahí están las consecuencias. Es decir, toda esa tubería que va hasta Atacama va a tener. Toda esa tubería es un verdadero problema hasta llegar a Vuelta Larga. Hasta Vuelta Larga, no. De ahí para allá es la que puso Hidalgo como tubería de conducción. Usted nos ha hecho una radiografía definitiva. Este proyecto nació mal, no se invirtieron bien los recursos, no ha habido una respuesta de manera inmediata de la Contraloría. Oiga, qué pena cómo se manejó estos recursos, definitivamente. Estos son los resultados. Pero ya vemos cómo es que se ha manejado la Contraloría a nivel nacional, arreglando informes, pidiendo coima por ellos. Entonces, usted tiene un país realmente como el que tenemos. Pero Esmeraldas, de manera muy particular, sus autoridades deben de poner un poco más de atención, deben de darle la importancia que requiere estas cosas, porque el proyecto no es por falta de plata, pues. El proyecto estaba financiado totalmente. Financiado. E incluso había un remanente para hacer obras 36 millones de dólares que habían de remanente. Actualmente falta incluso. Pero ¿cómo no va a faltar después de tantos años de una unidad de gerenciamiento ganándose el que menos ganaba ahí $4,000? Entonces todo lo que había se lo gastaron. En sueldo prácticamente. En sueldo, claro. Todo eso es que ha provocado esta situación. Pregunto yo, ¿tendrán la cara de volverle a pedir al gobierno más dinero de los que han invertido en Esmeraldas? No, pues. Hay que obligar a las empresas a que entreguen los proyectos en perfectas condiciones. Para eso tienen las pólizas de garantía, pues. Para eso es que tienen todos los procesos de fiel cumplimiento en documentos. Si no los tienen, entonces hay que hacerle los juicios de repetición a aquellos que obviaron u omitieron esos documentos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.